no sabe ni qué. Ni qué. ¿Ya estás ahí en Lucas 20, 19, 26? Somos deudores. ¿Cuántos de acá tienen deudas? Uy, Dios mío. ¿Ah? Te voy a leer lo que dice Proverbios 22:7. Dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. O sea, si debemos, somos siervos de aquel que nos prestó. Ahí ya no es muy grata la deuda, ¿va? Ahí ya no es tan bonita la deuda. ¿Cuántos tienen deudas en tarjeta de crédito acá? ¿Algunos? ¿Sí? Nadie se atreve ya a decir yo. Mira que en el promedio de deuda de tarjeta de crédito, cada uno de las personas que vivimos acá, en promedio es 6,271. O sea, toda la deuda en tarjeta de crédito se distribuye por la cantidad de personas que existen en este país, y un promedio son $6,271 que cada uno debe. Y cuando se juntan todas las deudas en familia, hay un promedio está entre 60,900 y entre 159,900 dólares la deuda familiar. La deuda es algo que es muy común, ¿no? Pero no vamos a hablar de finanzas el día de hoy. Hay unas deudas que nosotros tenemos también, y es lo que Jesucristo hace ver en este pasaje. Somos deudores. Hasta hay una alabanza, me acuerdo que cantábamos antes: soy deudor a ti, Señor. No sé si te acuerdas. Si tienes más de 40 te tienes que acordar. Ya te acuerdas. Bueno, Lucas 20, 19, 26 dice la palabra del Señor así: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. ¿Te acuerdas la semana pasada que hablábamos de la parábola de los labradores malvados? Cuando a Jesucristo le dicen: bueno, ¿y de dónde viene tu autoridad para hacer lo que haces, decir lo que dices? ¿Quién te dio esa autoridad? Y Jesucristo les hace la pregunta: díganme ustedes primero de dónde viene la autoridad de Juan el Bautista, y después yo les contesto. Y ellos dijeron: bueno, no sabemos. Y Jesús dijo: bueno, tampoco les voy a decir de dónde viene mi autoridad. Pero se lo responde a través de una parábola: los labradores malvados. Aquel aquel señor de la tierra que arrendó el terreno y por derecho le pertenecía parte de la cosecha. Y cuando llega a pedir lo que le corresponde, entonces los labradores matan a los siervos que él había enviado. Y al último dice: bueno, enviaré a mi hijo, porque a mi hijo lo van a respetar. Y los labradores malvados dicen: bueno, si matamos al hijo, vamos a ser los herederos de este terreno, ¿no? Y veíamos que esa era una lógica muy absurda, de cómo matar al hijo y quedarnos con la herencia. Eso no sucede. Y ellos entendieron que estaba hablando de ellos. Esto es lo que dice aquí: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Se entendieron el punto. Nosotros somos los malvados, ¿no? Pero temieron al pueblo, tenían miedo del pueblo. ¿Se acuerdan que la multitud va siguiendo a Jesucristo? Él responde las preguntas, la gente se admira, nadie se había puesto firme delante de los fariseos, y ahora que quieren prenderlo, bueno, tienen miedo porque está la multitud ahí. Entonces pasan al siguiente plan, ¿no? El plan B: vamos a hacer que el poder judicial o el poder político sea el que se encargue de echar mano de él. Así nosotros no nos echamos al pueblo encima y son nosotros los responsables de la muerte de Jesucristo, que así termina siendo al final. El que le quita la vida a Jesucristo en la cruz es los romanos. Eran los únicos que tenían la autoridad de quitar la vida. Entonces dice ahí el verso 20: y acechándole enviaron espías que simulasen ser justos, ¿no? Entonces agarraron a unos para que den la pinta como que andan muy bien, ¿no? Vamos a agarrar a los que tienen pinta de santos. Entonces los ves de lejos y dices: no te está entregado al Señor. Pues de esos escogieron
Dice, con el propósito de sorprenderle en alguna palabra. ¿Para qué? Para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Para que sean los políticos los que se encarguen de quitarle la vida a este. Y es Jesús. Verso 21. Y le preguntaron diciendo, y ahí viene la pregunta, que es la que estaremos discutiendo en cierto sentido el día de hoy. Dice, maestro, y mira cómo se presenta los que simulan ser justos. Mira cómo se acercan a Jesucristo. Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y hacen su introducción los falsos, los mentirosos, la adulación. Cuando alguien te echa muchas porras, hermana, decía Facundo Cabral, el jinete acaricia al caballo antes de montarlo. Esto es lo que están haciendo estos hombres con Jesucristo. La adulación, wow, tremendo tú, mira las cosas que haces. Nadie como tú, dice, tú enseñas rectamente, no haces acepción de personas, enseñas el camino de Dios con verdad, y haces la pregunta mentirosa. Recuerda que trae una intención pecaminosa. ¿Nos es ilícito dar tributo a César o no? ¿Le damos el pago que el poder político está pidiendo o no nos es lícito hacerlo? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? O sea, si Jesucristo dice, no hay que darle esto al poder romano, entonces van a decir, hey, César, mira, este está en contra de tus leyes. Pero si dice, sí, hay que dárselo, entonces el pueblo va a decir, oh, estás del lado de Roma entonces. Una pregunta muy astuta. Pero Jesucristo, que es el mismo Dios y lleno de sabiduría, primero les deja saber que entendió el truco. Les dice, ustedes me están tentando. Muéstrenme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Así, la pregunta, ¿no? Y ellos respondieron, de César. La moneda tenía la imagen de César, y la inscripción que tenía la moneda decía, Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Porque César se hacía pasar por Dios. Era lo que decía la moneda. Entonces Jesucristo le responde esta pregunta y le dice, bueno, pues denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta se quedaron callados, dice la palabra del Señor. Y ahora nos toca a nosotros analizar un poco la respuesta y de pronto la deuda, porque buscando en el diccionario qué es lo que la palabra tributo quiere decir, la palabra tributo dice que es la responsabilidad que se impone el uso o el disfrute de algo. O sea que si nosotros usamos y disfrutamos algo, esa persona que nos permite usar o disfrutar ese algo tiene todo el derecho de reclamar un tributo, tiene toda la autoridad de reclamarlo. Entonces Jesucristo les dijo, ¿de quién es la imagen en la moneda y de quién es la inscripción? Entonces el pueblo está usando la economía de Roma, está usando las monedas de Roma, por lo tanto Roma tiene todo el derecho de pedir tributo. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Sí. Primera cosa que podemos aprender de esto, mis hermanos, es de que nosotros tenemos una deuda con la autoridad civil, porque Jesucristo, las palabras que Jesucristo usó fue, dad a César lo que es de César. Jesucristo estaba afirmando, esto le pertenece a él, así que es necesario que se lo des. No te está pidiendo algo que no es de él, te está pidiendo lo que es de él. ¿Eso aplica con nosotros con los impuestos? Sí. Sí. Aplica con nosotros con los impuestos. Nuestro César pide impuestos cada principio de año. Tenemos que enviar lo que usamos
todo el año pasado. Usamos las carreteras, usamos la luz pública, usamos el agua, usamos los drenajes, todo eso, usamos las aceras, ¿no? Todo eso que usamos, de acuerdo a la descripción de tributo en el diccionario, que es la responsabilidad que debemos tener por el uso o el disfrute de algo. A menos de que tú y yo nos levitemos y volemos y no usemos las carreteras, no hacemos nada de esto, bueno, entonces tendríamos alguna acepción, pero tenemos la responsabilidad. Y el cristiano tiene la responsabilidad de responder a este gobierno en cuanto a nuestros impuestos. Ese es el tema amargo de la enseñanza de hoy. Es justo que paguemos impuestos. Espero que todos acá paguemos impuestos, ¿no? La otra cosa que Jesucristo hace la pregunta es: ¿de quién es la imagen? Y eso va a ser clave para una de las deudas que Cristo presenta que tenemos delante de Dios. Así que como la moneda tiene la imagen de César, bueno, César tiene el derecho de poner el tributo y el pueblo tiene la responsabilidad de pagar ese tributo. Somos deudores nosotros también de este sistema económico. Somos deudores. Y Jesucristo acá muestra de que no debe haber ningún conflicto entre las responsabilidades civiles y las responsabilidades espirituales. Cristo muestra de que no debe existir problema en que tú y yo respondamos a nuestras responsabilidades civiles y a la misma vez responder a las responsabilidades espirituales. Dale a César lo que a él le corresponde y dale a Dios lo que también a él le corresponde. No hay ninguna pelea en esos dos aspectos. Tenemos nosotros que responder tanto al uno como al otro. ¿Verdad o no? Sí. Exacto, eso es lo que Jesucristo muestra. Y no solo Jesucristo, Pablo también lo muestra en Romanos capítulo 13, verso 1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidos. Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma, una iglesia que está bajo el régimen romano. Y nosotros que hemos leído la historia, tú que has leído la historia, tú que has leído la escritura, te has dado cuenta de que el poder romano era un poder abusivo, un poder extorsionador. Sin embargo, la enseñanza de Pablo a la iglesia es: sométete a esa autoridad, porque la iglesia marca la diferencia. Dice: sométete a esa autoridad. ¿Por qué? Porque esa autoridad ha sido puesta ahí por Dios. Dios permitió que estuviera en autoridad. Nos guste o no nos guste, Dios permitió que esa autoridad existiera ahí. Por lo tanto, nuestra responsabilidad, dice Pablo, es someternos a esa autoridad. Y por si fuera poco, Pablo también le escribe a Tito en el capítulo 3, verso 1. Le dice a Tito, que es el pastor de la iglesia, le dice: recuérdales. ¿A quiénes? A los hermanos, a los cristianos. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Eso no fue un error lo que le dijo a los romanos. Es una conducta que debe existir en la iglesia cristiana: someternos a las autoridades. Jesucristo en una ocasión dijo: estoy en autoridad porque tengo autoridad, porque estoy bajo autoridad, ¿no? Así que el someternos a la autoridad es algo bueno. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. O sea, nuestra acción como iglesia ante nuestros gobernantes deben ser buenas obras. Esa es la actitud de la iglesia, esa es la relación que debe tener la iglesia con el Estado: sujeción y servicio, responsabilidad. Obvio, si el gobierno te va a pedir algo que va en contra de la palabra de Dios, pues está por encima la palabra de Dios. El mismo Pedro, allá en Hechos, dice que vamos a hacerle caso a los hombres o a Dios. Bueno, le vamos a hacer caso a Dios antes que a los hombres.
pero cuando las imposiciones de gobierno no van en contra de la Biblia, nuestra responsabilidad es decir, está bien, nos sometemos a esa autoridad. ¿Estamos de acuerdo ahí o no estamos de acuerdo ahí? Sí, ¿verdad? Y esto es lo que nos ayuda a llegar a nuestro paso siguiente, porque como cristianos, como buenos cristianos, debemos cumplir con ese tipo de responsabilidad. La segunda deuda, esa es una deuda para con el Estado, para con el poder civil. La segunda deuda que podemos encontrar en este pasaje es para con la sociedad. Tú y yo tenemos una deuda social, una deuda con nuestro prójimo, una deuda con nuestros vecindarios. Y la primera deuda sale de lo primero, porque debemos como iglesia ser un ejemplo de responsabilidad. Nosotros le debemos a nuestra sociedad mostrar una forma de vida responsable. La sociedad, mi hermano, mi hermana, tiene los ojos puestos sobre ti y sobre mí como iglesia. ¿Cómo la iglesia vive? ¿Cómo la iglesia se conduce? ¿Cómo la iglesia se comporta? Tenemos una deuda nosotros con la sociedad. Esto es lo que Jesucristo también está mostrando aquí, ¿no? Y hablando de las deudas, cuando tú tienes deudas, ¿tú te haces el loco con las deudas o eres responsable con tus deudas? No me respondas, pero hay una sociedad que sabe si eres responsable o no con tus deudas. Y nosotros debemos a esa sociedad responsabilidad. Buen ejemplo, ¿no? Cuando alguien nos presta, estamos en una situación crítica y alguien en generosidad nos ayudó, nuestra responsabilidad es devolver, porque nos sacaron del apuro, no hacernos los locos, ¿no? Así que a la sociedad nosotros debemos enseñarle de que somos responsables, y la mejor forma de enseñanza es a través del ejemplo. Así que, como dice el dicho o la canción, toma chocolate, paga lo que debes. Eso es lo que Cristo está hablándoles aquí a ellos. La pregunta ¿es lícito que yo pague el tributo a César? Y Jesucristo dice, es que es de él. Es de él. Entonces dáselo. No escojas entre si se lo doy a Dios o si se lo doy al César. No, a él, al César le corresponde algo y a Dios también le corresponde algo. No es de a quién, para dónde va, es que va para los dos. ¿No? Jesucristo dijo también, en cuanto a esta deuda que tenemos con la sociedad, Jesucristo dijo de que somos la luz del mundo. Tú y yo tenemos una deuda con nuestra sociedad. Debemos brillar. Tú y yo traemos una luz interna dada por el Espíritu de Dios, que debe brillar en medio de un mundo de oscuridad. Tu conducta, tu forma de responder a la vida, tu forma de llevarte con la cultura, tu forma de impactar la cultura, es una deuda que tú y yo tenemos. Porque hay una sociedad que tiene los ojos abiertos y viendo a la iglesia, cómo la iglesia vive y cómo la iglesia responde. Jesucristo, te das cuenta, en la forma que se dirige a los fariseos y a los saduceos, está respondiendo con la verdad, sin temor. Tú y yo tenemos una deuda con la sociedad de hablar la verdad y hablar esta verdad sin temor. Debemos defender nuestra fe sin ningún temor. Debemos pararnos firmes en lo que creemos y pararnos responsables en lo que creemos. Y esa es la deuda que tú y yo tenemos con esta sociedad. La sociedad tiene que saber de que realmente nosotros somos aquello que Hechos 1:8 dice, que tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros para darnos poder para ser testigos. Tenemos una deuda nosotros con esta sociedad. Debemos demostrarle a este mundo que en realidad el Espíritu de Dios da el poder para pararnos firmes
ante cualquier amenaza, entendiendo de que es Él el que nos guarda y nos protege. Y si el momento de que nuestros días terminen llegar ahí, lo esperaríamos con los brazos abiertos. Al menos es el ejemplo que vimos en los apóstoles y es el ejemplo que vimos en los profetas. Tenemos una deuda nosotros con la sociedad. Mira lo que dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo nuestra sociedad va a clamar a Dios si no han creído en Dios? ¿Cómo nuestra sociedad va a rogarle a Dios y va a pedir misericordia a Dios si no creen en Dios? Y ahí viene la responsabilidad tuya y mía como iglesia, la deuda que tenemos con esta sociedad. La deuda que tenemos con esta sociedad. Y Romanos sigue diciendo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo esta sociedad va a creer en un Cristo que salva si nunca han oído de un Cristo que salva? Y Pablo presenta ahí la deuda que tenemos como iglesia ante esta sociedad. Dejarle saber al mundo de que existe un Salvador, de que existe un Señor, de que existe una forma de que nuestros pecados sean perdonados, de que hay una manera de arreglar algunas cosas de las que hemos dañado en nuestra vida pasada, y hay otras que quizás no se pueden arreglar, pero podemos caminar de la mano con el Señor entendiendo que hemos sido perdonados. Tenemos una deuda con la sociedad. Tenemos una deuda social, predicar el Evangelio, ¿no? Y Pablo sigue diciendo, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo va a escuchar nuestra sociedad allá afuera de un Jesús si no hay quien les hable de Jesús? Pablo dice, la culpa no es del mundo, la responsabilidad no es del mundo, no es de que aquí hay una iglesia, que ellos vengan, ellos saben de que aquí... No, es nuestra responsabilidad salir de nuestras cuatro paredes y anunciar al mundo entero de que existe un Salvador. Tenemos una deuda con la sociedad. Y Jesucristo cumplió esa deuda respondiendo con verdad y hablando la verdad. También tenemos en esta sociedad la deuda del amor y la deuda del respeto. Mira lo que Pablo dice en Romanos 13, 7 y 8. Pagad a todos lo que debéis. Y ahí dices, amén. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Tenemos una deuda con esta sociedad, una deuda de respeto, una deuda de honra, una deuda de amor. Por si creías que no estabas endeudado, tenemos una deuda nosotros que pagar. Amén. Y ya vamos a terminar. El día de hoy es rápido. La otra deuda que tenemos, que Jesucristo anunció, es una deuda con Dios. Porque Él dijo, dale al César lo que es del César, pero no se quedó ahí. Dijo, dale a Dios lo que es de Dios. Tenemos una deuda también con Dios. Jesucristo les hizo ver a ellos de una forma bien interesante, les hizo ver o les ayudó a entender de por qué ellos tienen una deuda con César. Les dijo, pues pásenme una moneda, y de quién es la cara que está en la moneda. Y ellos dijeron, bueno, es de César. Ok, ya que esta moneda tiene la imagen de él, bueno, esta moneda le pertenece a él, así que tú tienes que entregársela a él. Y de esa forma, mi hermano, tú y yo debemos entender de que tenemos nosotros la imagen de Dios en nosotros. Y si tú y yo tenemos la imagen de Dios, nos debemos a Dios. Nosotros debemos ser esa moneda que tiene la imagen de Dios y que tiene la inscripción de Dios. Jesucristo les dijo, ¿de quién es la moneda y cuál es la inscripción? Y la pregunta para nosotros también es, ¿de quién es la imagen que tú llevas
y de quién es la inscripción que tiene tu corazón. Nos debemos a Dios. Y ahí Jesucristo les está diciendo, bueno, también existe una deuda con Dios. ¿Y qué es lo que le pertenece a Dios? A Dios le pertenece todo. A Dios le pertenece tu día. A Dios le pertenece tu vida. Mi hermano, a Dios le pertenece tu cuerpo. La Escritura dice que tú eres templo del Espíritu de Dios. De que tú no te mandas tú solo. Le debemos a Dios nuestra vida. Le debemos a Dios lo que nosotros somos. Y algo interesante que podemos deducir en lo que Jesucristo está hablando es de que cuando usamos los beneficios de acuerdo al tributo, y hay que pagar porque estamos usando los beneficios, ellos tenían que pagar el tributo a César porque están usando los beneficios de estar en el imperio de César, en el imperio romano. Y entonces Roma, ¿qué hacía? Mandaba cobradores. Tarde o temprano, mi hermano, mi hermana, los cobradores de la deuda de Dios los tendremos que enfrentar nosotros. ¿Recuerda la parábola de los talentos? Y aquel hombre le dio talentos a uno de sus siervos y después de un tiempo regresó a rendir cuentas por aquello que les había dado. ¿Te acuerdas la parábola de las minas? Agarró unos siervos y les dio unas minas. Y después de un tiempo vino también a reclamar lo que le pertenecía. Y de la misma manera, mi hermano, mi hermana, uno de estos días nosotros tendremos que rendirle cuentas a Dios de aquello que nos ha dado. Eso que te ha dado, los días que te ha dado, el conocimiento de su palabra que te ha dado, el Espíritu de Dios que te ha dado, este lugar donde nos congregamos que nos ha dado, esta comunidad de fe que nos ha dado, su palabra, todo aquello que el Señor nos ha dado, tarde o temprano tendremos que rendir cuentas. Ustedes como padres tendrán que rendir cuentas de sus hijos. Los que estamos casados tendremos que rendir cuentas de nuestras relaciones matrimoniales. Ustedes que son hijos tendrán que dar cuentas también de los padres que Dios les dio. Quizá no estemos muy agradados con los padres, pero uno de los mandamientos dice honrar a padre y madre. No es si te gusta o te cae bien tu papá, hónrale. No, es honra a padre y madre. Y de eso nosotros tenemos que rendir cuentas también. Hay una deuda que nosotros tenemos con Dios. Y ya vimos de que de Dios es todo. Mira lo que dice Romanos 14, verso 10. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Tú y yo tenemos que rendirle cuentas a Dios de nuestra vida, tarde o temprano. De eso no nos podemos escapar. Y la semana pasada nosotros hablábamos de esta idea loca que a veces nos llega, de que como no hemos recibido un castigo inmediato de parte de Dios, creemos de que entonces no tendremos que rendir cuentas de nuestra vida. No, sí tenemos que rendir cuentas, pero el Señor ha mostrado su gracia y su misericordia dándonos tiempo para que reorganicemos nuestro camino y nuestra vida. Tenemos que rendirle cuentas a Dios. Somos deudores de Dios. Tú que has leído el Nuevo Testamento, tú has leído el Padre Nuestro, y parte del Padre Nuestro dice: perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y
Y la palabra deuda se interpreta como pecado. Eso quiere decir que nosotros también tenemos una deuda con la sociedad o con aquel que ha hecho algún pecado contra nosotros. Tenemos la deuda de perdonarle también. Mi hermano y mi hermana, estamos endeudados con Dios. Y estamos endeudados con su humanidad. Y estamos endeudados con sus gobiernos. Y como creyentes nosotros, al principio dijimos, nosotros pagamos nuestras deudas. Nos corresponde mantenernos firmes en ese compromiso. La pregunta engañosa que le hacen a Jesucristo con la intención de hacerles caer termina siendo una tremenda enseñanza para la vida de ellos. No podemos nosotros alejarnos de nuestras responsabilidades sociales, nuestras responsabilidades civiles y nuestras responsabilidades espirituales. Tú y yo tenemos que rendir cuentas de la sociedad en que vivimos, de la comunidad de fe donde estamos, y tenemos que rendir cuentas de todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que esos 3 puntos nos toca ahora meditar en esta semana, en nuestra vida, y hacer pasos prácticos para cómo ir pagando nuestra deuda. ¿Cómo pagar esta deuda a la sociedad? ¿Cómo pagarle nuestra deuda a Dios? Y cómo ir pagando nuestra deuda con nuestros gobernantes. Y la Escritura fue clara en las maneras que nosotros podemos hacer. Cierra ahí tus ojos, mi hermano, mi hermana. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Gracias porque en pocos versos podemos encontrar tu sabiduría y podemos descubrir las responsabilidades que aún enseñabas, ya que tus días estaban cercanos y estabas pronto a ir a la cruz. Pero era importante y era necesario recordarle a la comunidad que aunque tú te fueras, nosotros seguiríamos avanzando y dando testimonio, siendo luz en medio de la oscuridad, y debíamos ser luz ante nuestros gobernantes, y debíamos ser luz ante nuestra sociedad, y debíamos ser luz también en nuestra actuar espiritual. Señor, gracias porque siempre hablas a nuestros corazones. Y gracias, porque siempre has mostrado tu gracia y tu misericordia. Hasta el día de hoy tu fidelidad nos ha sostenido. Y te pedimos que nos fortalezcas, que nos des sabiduría, que nos des todo lo necesario para poder cumplir con nuestras responsabilidades. Ayúdanos a seguir hablando y predicando el Evangelio. Ayúdanos y suple para que podamos rendir cuentas con nuestros gobernantes de una forma correcta, sabia, santa y sana, Señor, y a la misma vez ayúdanos también a responder a aquel compromiso que tenemos contigo. Tu palabra nos recuerda de que tú nos has llamado para ser discípulos y para anunciar las buenas nuevas alrededor de todo el mundo, y todo aquel que en su corazón crea esta verdad, bautizarle también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que todavía el privilegio de enseñarles todas las cosas que tú nos has enseñado. Gracias porque nos has hecho partícipes de la herencia divina, partícipes de la naturaleza divina y partícipes de la obra divina que estás haciendo acá en la humanidad. Como iglesia, Señor, te pedimos todas las herramientas necesarias para que podamos nosotros cumplir con nuestro compromiso. Queremos que el mundo sepa que esta iglesia brilla en medio de la sociedad. Queremos que el mundo sepa que esta congregación cumple sus compromisos con el mundo, cumple sus compromisos contigo, cumple sus compromisos con el gobierno. Gracias porque hasta aquí, Señor, tu amor nos ha guardado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.
y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. La forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.